y en este periodo pues digamos que de aislamiento, ¿listo? Entonces vamos a empezar primero con el tema más cortico, que es todo lo de química. Realmente era fácil, solamente teníamos que hacer un maker y realizar una consulta, bueno, una lectura en nuestro libro de ciencias para tener un poquito claro eso. Entonces vamos acá. Si están observando mi pantalla, ¿me confirman por favor? Ok, listo. Entonces, la primera actividad que teníamos, perdón, esto es de biología. La primera actividad que teníamos era, en la página 85 de su libro, había un maker que era sobre ondas. Yo les había pedido el favor, pues como para que ustedes también conocieran esta técnica de los códigos QR, que realizaran su trabajo mediante un código QR. Debíamos hacer el maker de la página 85, que era relacionado con todo el tema de ondas. Y recordamos que en la lectura de nuestro libro nos decían que tenemos varios tipos de ondas. Hay ondas sonoras, ondas eléctricas, ondas magnéticas y otras ondas que se relacionan con los rayos de luz. ¿Listo? En ese caso, debíamos realizar el maker, que era colocar un vasito a un extremo y otro vasito a otro extremo, como una forma de teléfono, para que pudiéramos escuchar los sonidos de un lado a otro. Y en uno íbamos a colocar un efecto, un sonido, y en el otro íbamos a realizar pues íbamos a escuchar este sonido. En ese caso, la idea era que ustedes tomaran la fotografía y pues la enviáramos a través de ese código QR que yo les explicaba acá, cómo debían realizar. Primero irían al enlace, que era un enlace, no era necesario descargar ninguna aplicación, ingresaban al enlace, subían la imagen, la fotografía que ustedes habían enviado y me enviaban como tal el código QR. Sin embargo, algunas personas no lograron realizar la actividad del código QR, no hubo ningún problema. La idea era que ustedes utilizaran esa herramienta porque pues en un futuro les puede servir, ¿listo? Eso para la parte de química. Principalmente, y debían observar el video de qué es una onda que yo les había adjuntado en los recursos para que lograran comprender a mayor profundidad en sí qué es una onda. En ese caso, eso era principalmente todo el tema de química. Ya para pasar a biología, y vamos a terminar con el video de la replicación del ADN. Ustedes debían hacer como un paso a paso de lo que ocurre en la replicación del ADN con relación a ese video que ustedes debían observar. Entonces, si observamos un video, les voy a mostrar acá rápidamente este video. Teníamos que ver que inicialmente teníamos nuestras células y estaba nuestra cadena de ADN. El primer paso era que se dividía en dos por una horquilla de replicación. Luego iba a llegar una proteína que iba a empezar a colocar nuestros nuevos ácidos nucleótidos y cada uno de ellos, que son estos, se iba a unir a nuestra nueva cadena. Si seguimos observando, sigue así la cadena hasta que la hebra de ADN se suelta totalmente y luego se vuelve a formar una nueva hebra de ADN. ¿Listo? Entonces, más o menos el paso a paso, claramente tenían que explicarlo un poquito mejor, bien elaborado. Ya habíamos visto ese tema, yo ya les había explicado más o menos cómo era la traducción o la transcripción del ADN en este caso, que a partir de una hebra se generaba una nueva hebra y ahí se iba a crear una nueva cadena de ADN. ¿Listo? Entonces, en ese pues principalmente era eso. Y van a realizar en su cuaderno el paso a paso de la traducción del ARN y del ADN, que también estaba en la página 51 de su libro. Se podían apoyar con esa información. La siguiente actividad que teníamos pendiente era desarrollar el taller de la página 55 y 56, que correspondía a todo el tema de ADN y de la estructura pues, molecular del ADN. En ese caso, no sé si tuvieron algún problema con las preguntas que estaban en ese taller. Por favor, para que me las comenten de una vez.
Entonces, en el primer punto que era, esperen un momentico. En el primer punto, que era esta parte de acá, donde está la estructura molecular de nuestro ADN, ustedes debían colocar a qué pertenecía esa estructura. Entonces ahí nos daban varias opciones. La respuesta correcta a esa primera pregunta era la A, que corresponde a un grupo fosfato, un azúcar, una desoxirribosa y una base nitrogenada. En el segundo punto nos colocaban una cadena de ADN y nos decían cuál es la traducción y cuál es la replicación. Perdón, replicación y transcripción. Y recuerden que cuando se hace transcripción del ARN, como es ARN en ese caso, vamos a colocar los ácidos nucleótidos, pero va a cambiar el uracilo por nuestra base nitrogenada principal, que va a ser la timina. Entonces, en la primera, en la replicación, si es de acuerdo a las estructuras del ADN, que es la adenina, la guanina, la citosina y la adenina, y en la de la transcripción, que es la del ARN, va a ser el uracilo, la citosina, la guanina y la adenina. ¿Listo? En el tercer punto nos preguntan, ahí hay una imagen y nos dicen la molécula representada en la imagen es, ¿qué será eso? Pues es una cadena de ADN. Y nos dicen los círculos amarillos representan el grupo fosfato, los hexágonos naranjas representan la desoxirribosa, los hexágonos azules y verdes y fucsias representan las bases nitrogenadas. ¿Listo? Y en organismos eucariotas, el núcleo es el organelo celular donde se encuentra esta molécula. Entonces, luego nos colocaban acá como un texto donde nos dicen cómo se genera la reacción en cadena de la transcripción del ADN y nos preguntan, un científico utiliza la técnica de PCR en un procedimiento genético. ¿Qué busca el científico al implementar esta técnica? Pues primero va a buscar ampliar un gen en estudio. ¿Para qué? Para lograr observar cómo está compuesto el ADN. Entonces la respuesta correcta en esa parte era la C. En el punto 5, ¿cuál es la aplicación más importante que tiene esta técnica en el campo de la medicina? Ustedes podían consultar en internet, podían apoyarse con videos, con el libro, con cualquiera una de esas herramientas y pues se debía tener en cuenta la importancia del desarrollo de las terapias génicas con relación a todo el tema de la modificación genética o la ingeniería genética, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Adicional a ello, en el punto 6 nos dice, las palabras que están en la siguiente caja, utilice las palabras que están en la siguiente caja para resumir los procesos de transcripción y traducción. Entonces la primera era el ARN, mensajero, núcleo, citoplasma, regulación de la traducción y proteína. Entonces ustedes deben estar en la capacidad de realizar una frase que corresponda a esas 6 palabritas, donde expliquen principalmente cómo se da el proceso de traducción y replicación del ADN. ¿Listo? Entonces en la 7 nos colocan una imagen y nos dicen, de acuerdo con la imagen sobre la regulación de la expresión génica, ¿a qué molécula o proceso corresponden los números 1, 2, 3 y 4? La respuesta correcta era la B, donde nos dice que la 1 corresponde al ADN, la 2 al ARN porque es una cadena que está totalmente sola. La 3 es la transcripción, si se dan cuenta la transcripción del ARN primario o ADN primario, y finalmente la traducción porque hay una regulación de la traducción, ahí abajito lo dicen y se comenta. Luego habían unas gráficas y ustedes debían responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de las 2 proteínas aumenta su producción en presencia de azúcar? ¿En qué tejido se encuentra? Y la siguiente, considerando que todas las células de un mismo individuo tienen los mismos genes, ¿cómo podrías explicar lo anterior? En ese punto A era análisis de gráficas, que ustedes ya lo saben hacer. Podemos observar que en la gráfica A es donde más concentración de proteína se da por la concentración del azúcar. ¿Listo? Entonces, ya finalizando en el punto 9. Este no lo debíamos hacer, perdón. Listo. Entonces, eso era en sí, digamos, todo el tema pues de
de nuestro primer taller. Estaba muy relacionado con muchos aspectos que habíamos hablado en clase, que yo había estado explicándoles, y con todo el tema pues del video de la transcripción del ARN y de la formación del DNA con relación a las proteínas. Entonces, en el siguiente debíamos observar un video de ingeniería genética que yo les había enviado y debían describir las observaciones en su cuaderno. En ese caso, las observaciones principales, pues obviamente eran qué es la ingeniería genética como tal, en qué aspectos trabaja, con qué se relaciona. En su gran mayoría, la ingeniería genética está basada para lograr comprender los procesos o para fomentar procesos de producción animal y vegetal. En este caso, la producción animal y vegetal es centrada en el crecimiento de la población del hombre, debido a que la población humana pues, ha crecido exponencialmente y eso genera que requiramos o necesitemos más alimento y debamos consumir mucho más. Cuando no hay grandes plataformas de comercio, por ejemplo, de animales o de plantas, es necesario utilizar ingeniería genética para incrementar la producción de estas plantas y animales en nuestros comercios. Por ello, más que todo, se utiliza la ingeniería genética. Entonces, acá debían describir las observaciones en su cuaderno y buscar por internet un caso de ingeniería genética, sea alimenticia, sea farmacéutica o sea medicinal. En el caso de las farmacéuticas, por lo general se utiliza, digamos, para la producción de colágeno, en gran mayoría, producción de colágeno para las cremas cosméticas o algunos antibióticos o algunas medicinas que están directamente relacionadas pues, con el tema de los humanos. Y en lo medicinal también se realiza con el fin de generar algunas prescripciones médicas. Digamos en este caso, pues que estamos enfrentándonos a toda la situación pues, del coronavirus. Se han realizado varios estudios de ingeniería genética con el fin de conocer principalmente cuáles son las consecuencias o cuál es la capacidad de este virus para afectarnos y cuál es su composición genética. Por ello utilizan el PCR, que el PCR es como una forma de duplicar nuestra cadena de ADN o la cadena de ADN de ese virus muchas veces, con el fin de que se pueda estudiar a profundidad todo este tema pues del virus, ¿listo? En ese caso, eso era lo que queríamos hacer, lo que debíamos hacer, escribir, anotar en nuestro cuaderno, describir el proceso realizado con el organismo y describir el ejemplo que estamos presentando. No era solamente colocar el ejemplo, sino que teníamos que describir el ejemplo que vamos a presentar. Entonces ya finalmente teníamos el tema del taller de la página 69 y 70, que está muy relacionado con todo este tema pues de ingeniería genética, cómo se realizan los procesos de alteración del ADN en su gran mayoría, tanto en animales como en plantas, y cómo podemos nosotros de una u otra forma comprender estos fenómenos que se realizan a través de la medicina. Entonces, la idea principal es que ustedes el día de hoy me comenten, primero que todo, cómo les ha ido con las actividades. Hay algunas personas que no me las han entregado, entonces recuerden que tenemos plazo hasta el día de mañana. Yo no les volví a habilitar las actividades, por eso tienen que enviármelas por mensaje. ¿Y qué más les iba a comentar? Bueno, y pues en sí eso es todo. No sé si hay alguna duda con relación al último taller para yo explicarles. Las actividades que ustedes debían de hacer pues no eran muchas. Fui consciente pues de que no habíamos podido avanzar mucho, entonces recuerden que claramente todo este tema de la modificación genética o ingeniería genética también tiene unas consecuencias que pueden ser negativas y positivas. En el caso de las positivas van a ser todo lo relacionado con la producción masiva de alimentos para nosotros o la producción de medicinas o de cosméticos o de fármacos que permitan que tengamos una mejor vida o una mejor salud frente a algunos agentes patógenos. Sin embargo, tenemos unas implicaciones que son negativas y es que en la gran mayoría esas formas de ingeniería genética
van a estar sacrificando, o bueno, van a estar, digamos que alterando ciertos cursos normales de los procesos biológicos de algunos animales. En esos casos van a ser, por ejemplo, utilizamos muchos organismos animales para realizar experimentos biológicos y así poder tener la cura a alguna enfermedad. Eso digamos que ambientalmente es poco ético. Sin embargo, pues por el afán del hombre de realizar muchos procesos y de lograr encontrar muchas curas, se sacrifican animales de esa forma para lograr realizar esos ejercicios. ¿Listo? Eso en cuanto digamos, a los animales. También tenemos implicaciones ecológicas. El hecho, por ejemplo, de transformar organismos de una especie para que se generen otras nuevas especies, pues va a causar que estos organismos tengan una fuerte alteración y que en nuestros ecosistemas haya un cambio muy fuerte. Por eso también es que es importante tener en cuenta todo lo de los organismos que son ¿cómo se denomina? Insertados en los territorios que no son de ellos. Por ejemplo, cuando traemos organismos de otros países o de otros lugares y los colocamos en nuestros ecosistemas, eso va a tener un impacto negativo. No sé si ustedes han visto o han escuchado o han leído sobre el caso de los hipopótamos del río Magdalena, que es un caso que hay con relación a la finca de Nápoles, que antiguamente durante la época de Pablo Escobar pues se trajeron unos hipopótamos de África, se introducieron en esta zona y pues su población, debido a que no tiene ningún depredador ni alguien que diezme su población, ha crecido exageradamente y pues está en toda la zona media del río Magdalena y pues claramente genera un peligro para las poblaciones ecológicas de esta región y para las personas también que se encuentran allí. Entonces ya en temas de implicaciones sanitarias pues tenemos claro que toda esta cuestión de ingeniería genética también puede generar virus o bacterias o nuevos patógenos que puedan afectar nuestra salud o que puedan alterar las condiciones normales de nuestros ecosistemas. Y ya las implicaciones éticas y sociales que podemos tener con relación a los temas pues, de ingeniería genética. Esas implicaciones éticas pues queda para cada uno. Y pues obviamente nosotros no tenemos la posibilidad de realizar un ejercicio, un laboratorio donde se pueda modificar algún organismo, donde podamos generar alguna alteración genética. Adicional a la vegetal, que sí es posible, se puede realizar injertos y eso ya sería una fase o una parte de lo que es ingeniería genética. La ingeniería genética tiene la finalidad de modificar el ADN de un organismo para poder construir otro elemento nuevo. Entonces, en ese taller debían colocar la respuesta correcta en el primer punto. En el primero nos decía subraya el error dentro de cada una de las siguientes afirmaciones y cambia la palabra por la correcta. ¿Qué era lo que debemos hacer? Subrayar donde estaba incorrecta la palabra y colocar la palabra correcta en la lineecita que nos dejaban en la parte de abajo. Entonces, la primera, la palabra incorrecta era bioquímicamente y la palabra correcta era genéticamente. Los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué no hablamos de bioquímica? Porque estamos hablando de genética. Recordemos que empezamos todo este tema con leyes de Mendel, luego pasamos a ADN, a ARN, luego a transcripción del ADN y del ARN y ahora estamos viendo todo el tema de manipulación genética con relación a nuestro entorno. Luego nos decía, la terapia génica es una aplicación de la ingeniería genética dentro del área de área agrícola. En ese caso sí podía ser correcta, sin embargo, esa área agrícola la podemos cambiar, por área de la salud, ¿listo? La terapia génica es una aplicación de la ingeniería genética dentro del área agrícola, no dentro del área de la salud. Entonces, las enzimas de restricción son las encargadas de cortar las hebras de ADN. No, es una enzima que se llama la enzima ligasa y se llama ligasa porque corta la cadena de ADN. Corta la cadena de ADN con el fin de que se pueda formar una nueva cadena o de que se inicie a replicar una nueva secuencia de ADN. En el punto 2 nos decía que debíamos colocar los pasos de la terapia génica. Para eso pues ustedes debían leer la partecita de terapia génica en el libro o consultar en sí qué es terapia génica. Terapia génica es en sí la extracción de algunas células de nuestro cuerpo para lograr realizar
alguna modificación sanitaria, bueno, sanitaria no, sino medicinal, para lograr hacer esa actividad. En el caso de Andrés, que nos dice que no tenía el libro, no sé, entonces tú me enviaste a los talleres, pero tengo la duda de cómo los hiciste si no tenías el libro. Andrés Molina. ¿Listo? Entonces, recuerden que los libros, o sea, bueno, puede que no sean los mismos talleres. No, mejor dicho, en caso de que ustedes no tengan el libro, pues ustedes me dicen y yo intento enviarles las preguntas para que los podamos desarrollar, ¿listo? Para los siguientes talleres, para tener en cuenta los siguientes talleres. Entonces, en ese segundo punto debíamos colocar la forma correcta en la cual se realizaba la terapia génica. Entonces, la primera parte pues es la extracción de las células. La segunda va a ser ubicar en un laboratorio estas células para poder observar si hay algún tipo de virus o algún tipo de patógeno que esté afectando nuestras células. Luego se va a generar una inyección del gen del virus para que éste contrarreste al patógeno que tenemos en el interior celular, y a partir de eso se van a mezclar o se van a hacer unos componentes que van a permitir finalmente la producción de unas proteínas u hormonas que nos van a lograr generar una alternativa de sanación o una alternativa de mutación en esas células. Luego esas células se implantan nuevamente en nuestros cuerpos y en esas células va, digamos que, una cura o una posibilidad para que las células que están infectadas totalmente al interior de nuestro cuerpo logren combatir el virus que las está afectando. Entonces, luego de eso, teníamos la parte 3 donde nos mostraban una gráfica, debíamos de hacer interpretación de gráficas y asimismo responder esas preguntas. Finalmente, en nuestro punto 4 nos decía, completa el siguiente cuadro sobre las aplicaciones de la ingeniería genética, entonces con relación a la salud, la producción agrícola y la producción animal. Pues como yo les decía, debíamos colocar, por ejemplo, en el tema de la salud, la creación de inyecciones, la creación de medicamentos, la creación de fármacos, el tratamiento de algunas enfermedades o la producción de algunos elementos cosméticos que también, digamos que entran en esa parte para combatir algunos hongos o infecciones de nuestro cuerpo. ¿Listo? En la parte agrícola, pues cultivos transgénicos en su gran mayoría, que son aquellos que permiten la resistencia a ciertos factores adversos de nuestro clima. En el caso de los cultivos transgénicos, por ejemplo, del maíz, que son plantas que actualmente son muy resistentes a la sequía, pero que anteriormente no lo lograban hacer. En ese caso, pues, por lo general se van a tener en cuenta esos cultivos transgénicos y se va a generar una estrategia para que los agricultores no pierdan sus cultivos cuando hay una sequía muy fuerte. Ya en producción animal, pues todo el tema de incremento de la producción en masa, puede ser del aumento del volumen del organismo, ya sea para la producción de carne o para la producción de, sí señora, para la producción de, sí señor, Andrés, para la producción de leche o para la funcionalidad que este organismo esté destinado. Luego teníamos el 5, que era utilizar las palabras que estaban dentro de la cajita y completar las oraciones. La primera era sociales y éticas, la segunda sanitarias, la tercera el xenotrasplante, que está relacionado mucho con la producción animal, que tiene que ver con todos los elementos que permiten trasplantar organismos, embriones y algunos órganos de un animal a otro. ¿Listo? La cuarta era ingeniería genética y la quinta genéticamente modificados. Y ya en la sexta parte teníamos todo el tema de
redacta un párrafo donde expongas tu opinión frente a la ingeniería genética. Era un punto abierto, ustedes podían describir si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, si realmente consideran que es importante el tema de la ingeniería genética para nosotros, o si consideran que es muy nocivo por la afectación que tienen los animales, o por la afectación que tienen las plantas, o por la afectación que tienen la salud de los humanos. En ese caso, pues era de libre discusión y ustedes podían colocarlo como desearan. En el séptimo y final punto, encontrábamos compara las siguientes imágenes y describe enfrente si se trata de una modificación genética y cuál es la característica que lo identifica. Entonces en la primera teníamos la sandía. La primera es una sandía normal que tiene unas semillas y que tiene digamos que una pulpa totalmente normal y una cáscara normal. Sin embargo, en la segunda imagen que vemos al frente de esa sandía, encontramos una sandía que no tiene semillas, por tanto podemos observar que es una modificación genética que regularmente no debería ocurrir. ¿Por qué podemos observar que es una modificación genética? Porque sencillamente ahí nos podemos dar cuenta que no tiene semillas y todos los organismos vegetales, en su gran mayoría, deben heredar la capacidad de reproducción de sus antecesores. Si no tiene semillas, quiere decir que no se puede reproducir. En la siguiente teníamos como un montoncito de arroz y podemos observar la coloración. ¿Será que es una coloración o no? ¿Es una modificación genética? Sí, efectivamente, porque inicialmente el arroz tiene un color amarillo. El arroz, recordemos que es un grano, es un cereal muy parecido al trigo, al maíz, a la avena. Bueno, al maíz no tanto, pero a la avena y al trigo sí. Por ello van a tener una coloración pues tendiendo a amarillito, porque están dentro de una capsulita que les permite tener cierta coloración. Cuando se seca el arroz, ese es el grano final. El grano del arroz va a ser seco, por eso va a ser amarillo. Y tenemos acá al frente un arroz muy blanco, que lógicamente pues va a estar determinando que es una modificación genética y que por ello pues es una alteración que se está dando en ese organismo. Y en la parte de abajo tenemos los tomates cherry, donde vemos que el tomate, bueno, creo que son tomates normales, sí, son tomates normales, donde vemos que hay una alteración genética en los que están en la parte de la izquierda, porque observamos que son tomates morados, que cotidianamente no deberían tener esa coloración, ¿listo? Entonces hasta ahí digamos que era el taller. La última parte no les coloqué, en esa parte del taller no les coloqué para que hicieran el taller, porque pues realmente eran unos términos. Primero pues si están en su libro, observemos acá, si están en su libro, tenemos acá, es un mapa conceptual. Y en ese mapita conceptual está como la forma correcta de explicar la ingeniería genética. ¿Listo? Entonces tenemos que nos genera 3 tipos de riesgo a la parte derecha: el ambiental, el sanitario, el ético y también el social 4. Y en la parte izquierda están las técnicas como la secuenciación de ADN, la clonación, el ADN recombinante y la reacción en cadena o PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa. En el centro vamos a tener OGM, que van a ser los organismos genéticamente modificados, y finalmente en las 3 partecitas de abajo vamos a encontrar que pueden utilizarse en salud, producción agrícola y producción animal. ¿Listo? Entonces la idea fundamental de eso era que lográramos terminar pues esa unidad de todo el tema de genes, genética, para que podamos empezar este segundo periodo, bueno, no este segundo periodo, sino cuando iniciemos segundo periodo, a hablar un poquito de biología evolutiva. Antes de eso les voy a hacer una pequeña clase de ecología de poblaciones. No sé si ustedes hayan visto ecología de poblaciones, por favor me confirman, porque para que entendamos todas esas temáticas debemos ver primero ecología de poblaciones, para que ustedes logren diferenciar qué es una especie, qué es una comunidad, qué es una población, qué es un ecosistema, qué es un nicho, una biota y demás. ¿Listo? Entonces en ese caso vamos a empezar con todo el tema de evolución.
cómo han también evolucionado los organismos. Por ello nos vamos a devolver un poquito, voy a explicar todo lo que es la parte de eras geológicas, de fósiles, de todos los periodos que hubieron en nuestro tiempo geológico, y eso también pues vamos a tenerlo en cuenta con relación a toda esta situación. Además de ello, la idea es que podamos hacer un pequeño maker, ustedes puedan hacer un maker desde sus casas con relación a la identificación de ciertos fósiles. Vamos a empezar a describir fósiles fácilmente, y también vamos a hacer como nuestros prototipos, de fósiles para que los podamos identificar. Vamos a hablar de los periodos, más que todo el Carbonífero, el Cámbrico, el Precámbrico y el Jurásico. Que el Carbonífero es todo aquel donde se realizaron, donde se acumularon los yacimientos de petróleo, gas y carbón que hay actualmente. El Precámbrico y el Cámbrico es donde hubo toda esa explosión de diversidad que permite que actualmente los organismos tengan que en ese tiempo en sí los organismos hayan sido tan diversos, y que a partir de una extinción se generaron, sí señor, la clase va a quedar grabada, yo la estoy grabando, entonces se generaron ciertos sistemas o ciertos elementos que determinaron que la vida actual haya cambiado. Y finalmente el Jurásico, que va a ser todo el tema de dinosaurios y los organismos que estuvieron durante esa época. Bueno, y adicionalmente pues también vamos a tocar todo lo que es Oligoceno y Paleoceno para tener en cuenta un poquito las nuevas eras y para empezar a describir los procesos que se han dado a continuación. Entonces, en ese sentido, la idea principal es que podamos empezar desde el 4 de mayo. Les voy a decir qué día tenemos nosotros clase. Yo tengo clase con ustedes los días lunes, química, y los días miércoles, biología. ¿Listo? Entonces, con la finalidad de que ustedes pues puedan seguir avanzando y no nos quedemos tan atrasados. Entonces voy a llamar lista como rápidamente para ver qué personas asistieron el día de hoy. Me van por favor diciendo nombres, porque hay unas personas que tienen un nombre de usuario un poquito extraño. Les iba a comentar, este usuario de Lady Sánchez es de mi hermana, lo estoy utilizando porque a mí no me habilitaron desde el colegio el usuario del Google G Suite, entonces es imposible hacer una llamada por Meet. No sé si ustedes ya hayan utilizado Zoom para que lo intentemos por Zoom. Sin embargo, el problema de Zoom es que la conexión se interrumpe algunas veces cada 45 minutos. Y nos tocaría hacer como 3 sesiones de Zoom en un día, o sea, por cada clase que vayamos a tener. Entonces acá está Andrés Molina, Carlos Mateus, listo. David Sánchez. ¿Quién es David Sánchez? ¿Quién es David Sánchez? Chicos. Ok, Jonathan, listo. Listo. Iván. Jessica Pérez. Juan Felipe. ¿Quién es Juancho? 2005. ¿No? ¿Nadie? Julián. Joan Martínez, ok. Y Julián. Julián Sandoval, ok. Carol Vargas. Lucía Rodríguez. Peluso MOX, ¿quién es?
Sebastián Varela. Ok, John Martínez. Viaggio. Listo. Paula y Valentina Parra. Listo, chicos, digamos que fundamentalmente ese era el propósito de la clase. Primero, pues explicarles cómo debían de realizar las actividades que habían sido asignadas para la clase de ciencias, como tal biología y química. Realmente las actividades que teníamos eran muy pocas y estaban sencillas. Espero que hayan comprendido. Por favor, si tienen alguna duda o alguna situación que estén presentando con relación a la plataforma, pues me envían un mensaje o por la plataforma de Santillana o por la plataforma que yo les habilité como opcional de Classroom para que podamos mantener la comunicación. Entonces, el día lunes 4 de mayo, recuerden que tenemos... sí, Julián, ya te anoté. Recuerden que tenemos clase de química las 2 últimas horas. Entonces, yo les voy a estar enviando la semana anterior, es decir, la otra semana, la programación de las clases y cómo las vamos a hacer. Sí, Julián. ¿Quién es? Sí, señor. Sí, Julián, yo te anoté. Entonces, la idea es que les pueda, como tal, enviar la programación en la siguiente clase. La voy a enviar. Pues es que Andrés, no lo sé. Porque no sé, el problema de Zoom es que nos va a cortar la clase 3 veces. Y tenemos que volver a ingresar. En cambio acá en Meet, independiente del usuario que estemos manejando, nos puede dejar hacer la clase por las 2 horas. Y entonces ya en química vamos a empezar a ver un tema más fuerte sobre química. Sí, señora. Sí, Valentina, sí, tanto. Entonces, Paula, ¿cierto? Valentina. Sí. Sí, señorita. Listo. Entonces, sí, Juan David. Entonces, la idea es que, pues no lo sé. La idea es que conciliemos en estos minuticos que nos quedan. No sé a ustedes qué les parece mejor. Si la hacemos por Zoom, si han manejado Zoom, o si la seguimos haciendo por acá por Meet, o cómo les parece mejor. Escucho ideas o leo comentarios. Ok, listo. Entonces la vamos a seguir realizando por Meet. Listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí, chicos. Voy a revisar el de Blackboard. A ver qué tal es porque no lo he utilizado. Entonces, sin embargo, sí me parece mejor por Meet. Creo que es más eficiente y como que se escucha mejor. Listo, chicos. Entonces, por favor, las personas que no me han enviado sus trabajos, recuerden que me las deben enviar hasta el día de mañana. Y para la otra semana les voy a estar pues, enviando los links de acceso para las clases. También les quería comentar que el día de ayer era el Día de la Tierra. Por eso hicimos como una actividad virtual con los profesores para festejar tanto el Día de la Tierra como el Día del Idioma. Vamos a hacer como una pequeña izadita de bandera y ustedes, pues yo les preparé un video. La idea es que observen el video y van a hacer una actividad pequeñita con relación a ese video. Pero eso es para que lo entreguen la otra, bueno, no la otra semana, sino como en 15 o 20 días. Entonces, pues fundamental que vean el video en estos días para conmemorar el tema del Día de la Tierra y el tema del Día del Idioma. ¿Listo? Entonces, que tengan... Entonces, ok, trae virus, listo, entonces no lo hacemos.
No, aún no. Yo se la subo el día de hoy en la tardecita, ¿listo? Entonces que tengan buena tarde, por favor. Escriben cualquier cosa a la plataforma. Feliz tarde, chicos. ¡Ay! ¡Ush! Cami. Parra. Ese centro. Los correos que tienen estos niños. ¡Qué horror! No, ¿y tú qué? ¿Tú qué? Ashley. Casi me la doy una camarita, ese papá horrible, ¿no te hace como al baño? Hola, mi amor, precioso pipino. Hola, mi amor, precioso pipino. Hola, mi amor, produjo los niños. ¡Ay! Acabarse las clases. No me canto. Me quedan buenos a la clase. A las 11:40. ¿Y tú por qué no te sientas allá y tomas apuntes, Cami? Vete, siéntate. Pues si es que usted no va a hablar, usted ni siquiera habla de las clases de personas que usted no ve ni uno solo grito, una sola palabra. Qué horror. Yo sí tengo una mala relación con esos niños. Pero fea es fea. ¿Qué pasa, princesa? ¿Qué pasa, princesa? ¿Qué le pasa, princesa? ¿Qué le pasa, princesa?